Buenas tardes, docente y compañero. En esta tarde vamos a hacer una breve exposición sobre sistema de seguridad social para independientes. Mi grupo está conformado por estudiantes Angélica Rojas Puey y mi persona, Oneida Pertus Manjarres. ¿Qué es el sistema de seguridad social para independientes en Colombia? Se dice que es la obligación que tienen los trabajadores autónomos de cotizar a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales para protegerse ante imprevistos como enfermedad, invalidez, vejez o accidentes laborales. Estas cotizaciones se basan en un porcentaje de sus ingresos mensuales, pero siempre sobre el 40% de los ingresos netos, es decir, de lo que el trabajador independiente gana mensualmente y sin ser inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. Este sistema fue creado por la Ley 100 de 1993 con el objetivo de proteger a los colombianos frente a contingencias, como lo dije anteriormente, enfermedad, vejez, invalidez, desempleo, maternidad, paternidad o muerte llegado el caso. Ahora, ¿quiénes son los trabajadores independientes? Se dice que los trabajadores independientes son aquellos que no tienen un contrato laboral directo con una empresa, sino que desarrollan actividades económicas por su propia cuenta, tales como comerciantes, profesionales, transportadores, contratistas o emprendedores. En Colombia, todos los trabajadores independientes que devengan ingresos mayor o igual a un salario mínimo legal mensual vigente están obligados por la ley a cotizar al sistema de seguridad social integral para independientes. ¿Cómo está estructurado? Este sistema está estructurado por cuatro subsistemas principales, que son salud, pensión, ARL o riesgos laborales, caja de compensación familiar, la cual es opcional. Cada uno de ellos cubre diferentes necesidades y tiene porcentajes de aportes específicos. Por ejemplo, salud. ¿Qué cubre la salud? Cubre los servicios médicos, hospitalarios y medicamentos. El independiente debe afiliarse a una entidad promotora de salud EPS, la de su preferencia. El aporte que debe realizar este trabajador independiente corresponde a un 12.5% de su base, de su ingreso base de cotización. Y toda la responsabilidad cae sobre el trabajador independiente. Es decir, no es lo mismo como sucede cuando un trabajador está sujeto a un contrato laboral, ya sea indefinido o fijo, donde el empleador paga el 8.5% y el colaborador el 4%. Acá no, acá todo el 100% de los aportes es asumido por el trabajador independiente. Pensión. Garantiza ingresos en la vejez, invalidez o la familia en caso de fallecimiento. El aporte que debe realizar corresponde a un 16% del ingreso base de cotización. También lo asume totalmente el trabajador independiente. Los riesgos laborales cubre accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Todos los independientes no están obligados a afiliarse, solo quienes laboran bajo un contrato con riesgo, es decir, contrato de prestación de servicios. Y el aporte depende del nivel de riesgo a que el trabajador independiente va a estar expuesto o los que trabajen para él entre el 0.52% y el 6.96% del ingreso base de cotización. La caja de compensación, por otro lado, como lo dije anteriormente, es opcional. Permite acceder a subsidios y beneficios familiares y equivale a un 2% del ingreso base de cotización del trabajador independiente. ¿Qué es el salario base de cotización? Ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización es el valor sobre el cual se calculan los aportes que el independiente va a realizar. Para los trabajadores independientes corresponde a un 40% de los ingresos mensuales netos. Más adelante mi compañera estará explicando un breve ejemplo sobre ese tema. ¿Cuáles son los mecanismos de pago? Todos los aportes se deben realizar a través de una planilla integral de liquidación de aportes llamada PILA. ¿Qué es? Esta planilla es autónoma. ¿Cómo así? El trabajador independiente ingresa todos los montos a realizar, por ejemplo, cuánto gana y los porcentajes a cotizar de salud, pensión, ARL y demás. Y
la planilla automáticamente realiza los cálculos, genera un soporte que el trabajador mensualmente debe pagar. Esta planilla permite pagar en línea o en bancos. Algunos portales autorizados son Mi Planilla, Aportes en línea y Simples. ¿Cuál es el marco legal que sostiene este sistema? Primeramente, la Ley 100 de 1993, que crea el Sistema de Seguridad Social Integral. Segundo, la Ley 797 del 2003, que modifica aspectos del sistema pensional. El Decreto 1273 del 2008, que regula los aportes de contratista independiente a través de PILA. A partir de esta ley, se obliga a cada trabajador independiente a que debe realizar sus aportes de cotización a través de esta plataforma. El decreto 780 de 2016 compila las normas del sector salud y la resolución 5858 de 2016, quien reglamenta la afiliación y pagos de independiente. Obligaciones del trabajador. ¿A qué está obligado el trabajador en este sistema? Todos los trabajadores independientes, como dije anteriormente, con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente, deben cotizar, por ley deben cotizar. Afiliarse a una EPS, a una ARL y a un fondo de pensión de su preferencia. Realizar los aportes mensuales, mantener los pagos en línea y reportar ingresos reales. Consecuencias del no pago. La falta de pago genera pérdida de semanas cotizadas, intereses de demora, suspensión de servicios médicos, sanciones administrativas en contratos públicos o privados. No podrá iniciar labores hasta estar afiliado y al día. Bueno, a continuación mi compañera terminará la exposición. Muy buenas tardes, docente y compañera presente. Bueno, a continuación, pues vamos a plasmarle acá un ejemplo práctico ya de los aportes de un trabajador independiente cuyos ingresos mensuales son de 2 millones de pesos. Este trabajador independiente debe cotizar sobre su ingreso base de cotización, que sería el 40%, que vendría siendo 800.000 pesos el ingreso base de cotización. Los aportes que se van a calcular sobre ese valor sería salud, pensión, ARL y caja de compensación si éste lo requiere. En concepto de salud, sobre el ingreso base de cotización, el trabajador independiente tiene que cotizar el 12.5%, que eso equivale a un valor de 100.000 pesos. En pensión, sobre el ingreso base de cotización, el trabajador debe aportar el 16%, lo que equivale a un total de 128.000 pesos. La administradora de riesgos laborales, sobre el ingreso base de cotización, el trabajador deberá aportar el 0.522%, que eso equivale a 4.176 pesos. Y la caja de compensación, si él quiere realizar los aportes, que no es obligación, el ingreso base de cotización sobre ese valor sería el 2%, lo que equivale a un 16.000 pesos. Total a pagar mensual del trabajador independiente sería 248.176. Eso es lo que el trabajador debe pagar como independiente. Seguimos con los beneficios del sistema de salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación. En materia de salud, pues el trabajador independiente tiene acceso a lo que es la parte de atención médica integral, la hospitalización, lo que es cirugías, medicamentos, licencia de paternidad o en su defecto de maternidad. En cuestión de pensión, la protección económica en la vejez, la invalidez o muerte del cotizante. En administrador de riesgos laborales, en ese caso sería la indemnización, la asistencia médica y subsidios en caso de que el trabajador sufra un accidente o sea por enfermedad laboral. La caja de compensación, si éste lo requiere aportar,
pues tendría acceso a lo que tiene que ver la parte de subsidios de vivienda, recreación, educación y también recibe un subsidio por ser desempleado y ese subsidio pues también se le beneficia a la familia. Existen varios tipos de independientes, varios tipos de contratos. Ya aquí vemos un ejemplo claro de un trabajador independiente que cuente con un contrato civil o un contrato de prestación de servicio. Un ejemplo claro de esto serían los contratistas que trabajan con entidades públicas o privadas. La obligatoriedad del aportante debe ser obligatorio, que sería salud, pensión y ARL. Independiente por cuenta propia, un ejemplo claro sería los comerciantes, los transportadores y los profesionales. Y la obligatoriedad que tienen estos de los aportes serían salud, pensión y ARL, que es voluntaria. Los independientes con trabajadores a cargo, en este caso serían los que son dueños de su propia empresa, los que tienen su negocio o en su defecto los que tengan una microempresa creada. Y la obligatoriedad del aportante es obligatorio para él y en su defecto para los empleados que tenga a cargo. Este debe actuar como un empleador. ¿Cuáles son los procesos de afiliación? Bueno, primeramente, pues hay que escoger la entidad, en su defecto, la EPS de su preferencia, la administradora de fondos pensionales y la ARL a la cual se quieran afiliar. Deberán diligenciar un formulario de afiliación, sea en línea o sea presencial. Registrarse en una plataforma pila para poder hacer los aportes de seguridad, pensión y ARL. Debe declarar ingresos mensuales, hay que liquidar y pagar esos aportes y conservar el comprobante de pago como soporte en caso de que se llegase a presentar algún inconveniente, que no le aparezcan los días cotizados ya o los días aportados en esa plataforma. En la actualidad del sistema, pues vemos de que el gobierno ha avanzado de informalizar lo que es el trabajo independiente, promoviendo así para los trabajadores la cotización proporcional a lo que son los ingresos reales. También se busca simplificar la plataforma Pila y así garantizar una cobertura total. Se trabaja también para incluir los medicamentos de protección al cesante, ya en este momento sería al trabajador independiente, y el ahorro voluntario complementario para dichos independientes. Bueno, en conclusión, pues podemos decir de que el sistema general de seguridad social integral para independientes es una obligación legal y un derecho fundamental que toda persona que esté trabajando en una empresa, sea privada o sea pública, ya es también para proteger la salud, los ingresos y lo que tiene que ver la vida del trabajador. El cumplimiento de estos aportes también garantiza lo que es una estabilidad pensional futura y acceder a los servicios médicos, siendo esto una inversión en lo que tiene que ver con la cuestión del bienestar personal. Bueno, docente y compañera presente, pues hasta aquí ha llegado nuestra exposición. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.